su tiempo, nuestros abuelos solían tener pequeñas cajas de música. Cajas de música que se convirtieron en radio. La que más pega. Jugones. Este es un estreno. Has hecho la mejor elección. Tu música, tus pensamientos, tus artistas. Somos 91.9. El sonido supremo. Radio Pública Jugones. Radio Pública Jugones. Programa Tránsito, Pasaje, Informa. Como pueden ver, me encuentro muy pero muy bien acompañada. Quiero dar la bienvenida a mis dos queridas compañeras. Carlita. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar una vez más con ustedes, un viernes más con información, pero esta vez va a ser un programa muy diferente. Espero les guste y estén conectados con preguntas y siempre atentos. Karina. Hola, sí, es un gusto, ¿no? Carlita, estar una semana más aquí en nuestro programa Tránsito Informa. Así es. Bueno, chicas, el día de hoy queremos presentar a nuestros amigos oyentes y también televidentes que nos ven a través de la página de Facebook de Tránsito Pasaje y de Radio Pública Jugones. Hoy tenemos un segmento nuevo en este espacio denominado Tránsito Pasaje Informa. Hemos creído bien traer un segmento nuevo, el cual lo hemos denominado Cuando la imprudencia cambia una vida. Esto es para poder reflexionar, para poder compartir con la ciudadanía, que nos cuenten sus testimonios de vida, porque detrás de cada accidente de tránsito hay una vida, una familia, un sueño que tal vez nunca se cumplió. Entonces, con este preámbulo, usted, mi querido oyente, para que vaya teniendo una pequeña idea de que este pequeño segmento se va a tratar para poder hablar de los accidentes de tránsito y para poder contar los testimonios de las personas que vivieron los accidentes de tránsito. Así es, mi querida Noelia. Hoy vamos a tocar muchos corazones, a recordar muchas historias, a llegar a los corazones, valga la redundancia, de los oyentes, y esperamos poder con estas historias poder salvar alguna vida para que así puedan entender el valor y la importancia de poder cuidar nuestras vidas en la carretera. Así es, mi querida Karina. Entonces, en este segmento queremos invitar a la ciudadanía a reflexionar. Sí, Noé, esta mañana vamos a hablar sobre los accidentes de tránsito, así como decía mi compañera, ¿no es cierto? Que son las imprudencias muchas de las veces lo que hacen ocasionar estos accidentes. Como decía Noé, siempre detrás hay una familia y un dolor grande que deja en ellos. Así como les decía, tal vez un sueño que nunca se pudo hacer realidad. Bueno, chicas, entonces para poder comenzar y dar apertura a este nuevo segmento, voy a leerles una historia. ¿Me confirma, producción, si estamos listos para poder leer la historia? Ok, entonces vamos a ver, chicas. Quiero que ustedes estén bien atentas y a las personas que nos están escuchando a través de la 91.9 FM, el dial de Radio Pública Jugones. Bueno, y la historia dice así. Era un domingo de marzo, caluroso como suelen ser los días en la costa. Andrés tenía 28 años, un trabajo estable, una moto nueva y muchos planes por delante. Esa mañana había salido temprano de su casa, rumbo para otra ciudad, para visitar a su madre y almorzar en familia. Él llevaba casco, pero iba apresurado, iba confiado, como él mismo admite. No respetó el límite de velocidad y a la altura de un pueblito más lejos, un vehículo que salía de una gasolinera no se detuvo por completo. Andrés trató de esquivarlo, pero la velocidad y el asfalto caliente jugaron en su contra. Recuerdo un sonido fuerte, un golpe seco y luego ya no recuerdo nada más, dijo Andrés. Cuando volvió en sí, él ya estaba en el hospital, con una pierna cortada en 3 partes, con varios hematomas en la cabeza y no podía moverse. No entendía qué había pasado. Lo primero que preguntó fue por su moto. Lo segundo es que si iba a poder volver a caminar. Los médicos fueron sinceros. La recuperación sería larga, dolorosa y con mucha rehabilitación. Andrés entró en la etapa más oscura.
Pasó semanas sin querer hablar con nadie, con la mirada fija en el techo del hospital, preguntándose por qué sobrevivió y por qué le había pasado eso. Me sentía vacío, contaba Andrés. Pensaba en lo cerca que estuve de no volver a ver a mi familia, por unos pocos segundos porque iba deprisa y por confiarme en la carretera, él recuerda. El apoyo de su madre y de su hermana fue fundamental. Ellas lo acompañaban todos los días a terapia, celebrando cada pequeño avance, como mover los dedos, sostenerse de pie, dar los primeros pasos con muletas. Andrés dice que el primer día que logró caminar sin ayuda fue el día más importante de su vida. Lloré no por el dolor, sino por la gratitud. Entendí que la vida te puede cambiar en un segundo y que muchas veces no hay segundas oportunidades. Hoy, 2 años después del accidente, Andrés conduce nuevamente, pero ya no una moto, sino un auto. Siempre usa el cinturón de seguridad y se ha convertido en un defensor del respeto de las normas de tránsito. Visita escuelas y comparte su testimonio con jóvenes. Les digo que yo tuve porque yo no tuve suerte, sino que tuve una segunda oportunidad, pero no muchos la tienen. Entonces, con esta pequeña historia que hemos leído, quiero que reflexionemos y podamos conversar, ¿no? Traer aquí a la mesa este tema para discutirlo, recordando que Andrés salió con su casco, ¿no? Él sí hizo caso, salió con su casco, pero no respetó el límite de velocidad y no pudo frenar a tiempo y por eso perdió una de sus piernas. Realmente, como tú lo dices, él llevó su casco, él estaba preparado para salir, pero no muchas veces corremos la suerte de encontrarnos personas en el camino con la misma responsabilidad. Así es. Entonces realmente en la carretera todos estamos expuestos. Lleve casco, vaya despacio, porque delante de nosotros nos encontramos otros tipos de personas. Pero en este caso él excedió el límite de velocidad, como él mismo lo dice, como tenía una moto nueva, sus emociones, la adrenalina que en ese momento coge y que te hace pensar, mejor dicho, no te hace pensar, sino que te hace sentir que nada va a pasar y que tú todo lo tienes bajo control. Entonces realmente esto es para que ustedes como oyente recapaciten, escuchen. Dice que la persona inteligente Ve el aprende, peligro y se aleja también. Ajá, exacto, y aprende del error de los demás. De las experiencias de otros y no de uno mismo, es verdad. Pero las personas muchas veces ignorantes como algunas, incluyéndonos, porque en algún momento nos hemos equivocado, tenemos que vivirla para aprender. Así es. Entonces realmente que estas historias lleguen a cada hogar y que puedan entender que muchas veces ni siquiera morimos, porque en algunos casos, por duro que suene y difícil que sea, la muerte vendría a ser mejor que sufrir, porque muchas veces se sufre meses, años en coma, sin poder moverte, paralítico, o sea, millón cosas que a veces llegamos al punto de decir no, quiero morirme en vez de tener una vida así, ¿no? Así es. Bueno, y recordemos que estas historias no son casos aislados, sino que no sé si ustedes han tenido un familiar que han perdido las piernas o han perdido los brazos o algo les ha pasado siendo víctimas de un accidente de tránsito. Entonces no son historias aisladas, son cosas que pasan, que lo vivimos a diario y como les decía, que estoy segura que tenemos a un familiar o hemos visto a una persona y conocido su historia que fue víctima de los accidentes de tránsito. Claro, no, como tú dices, yo creo que todos tenemos un familiar o una persona cercana o un amigo que ha sufrido un accidente de tránsito a causa de estas imprudencias. Personalmente, sí tengo un familiar que sufrió un accidente de tránsito. Recuerdo que fue un día de Semana Santa, cuando él estaba bebiendo, un familiar mío, incluso toda mi familia le decía que hubo una fecha que nuestra iglesia, ¿cierto? Decía que no a eso, dice que es para compartir con su familia, pero él más de mayor que con sus amigos, ¿no es cierto? Porque ellos estaban imitando y fueron a tomar, entonces él lo que hizo fue irse a tomar con sus amigos. Luego, más o menos como a las 7 de la noche, me acuerdo de una llamada, que llegó a
casa, como me avisaron que tuve un accidente en la sala. Entonces, toda mi familia se acudió ya, ellos llamaron que estaba en la clínica de Machado, en una clínica de Machado. Toda nuestra familia acudió a esa clínica donde él estaba recién llevado en ambulancia. Y recuerdo que cuando estaba allí, era como las 10 de la noche, cuando uno de los doctores tuvo la noticia que presentaba cerebral y que la única posibilidad que tenía era de cortar esa pierna. Entonces, fue un momento súper duro para nosotros como familiar que nos dieron esa noticia que tendrían que cortarle su pierna. Él estaba inconsciente, él no sabía ni siquiera lo que le había pasado. Entonces, lo llevaron, fue la única decisión, tuvo que la familia aceptar esa decisión porque no quedaba de otra, la pierna no le valía para nada. Entonces, de igual manera, le quitaron le amputaron su pierna y cuando él despertó fue una gran sorpresa. Él no sabía cómo reaccionar porque él decía que su pierna, ¿dónde estaba su pierna? Fue un momento durísimo, durísimo con familiares porque no sabíamos cómo responderle a él, porque él preguntaba por su pierna, pero luego tuvo que, con ayuda de una psicóloga, entender lo que le había pasado y que le tocaba vivir así. Era la única forma de que podría continuar con su vida, estaba vivo. Como que si su pierna era durísimo lo que le tocaba vivir y hasta aceptar que adaptarse a su nueva vida, pero así es. Por eso digo, muchas personas hemos tenido un familiar, amigo cercano que han pasado por situaciones como estas. Y literalmente, como tú dices, es una nueva vida y tienes que adaptarte a hacer todo otra vez. O sea, yo venía conversando con una compañerita, ¿no? Que también tuvo un accidente de tránsito hace muchos años atrás y esperemos, Dios mediante, poder traerla la próxima semana para que ella nos pueda compartir su historia de vida. Y ella me decía, yo tuve que volver a aprender a hacer todo como una niña pequeña, desde ir al baño, desde hacer muchas cosas que yo ya las hacía porque tenía 17 años cuando me sucedió ese accidente, pero tuve que volver a acostumbrarme a hacer las cosas que a uno le parecen tan fáciles. Y ella me decía, uno no da gracias ni siquiera por ir al baño a hacer las necesidades, ¿no? Pero para las personas que han vivido un accidente o que tienen alguna enfermedad, eso es un logro, eso es una alegría. Y bueno, entonces con este programa, con esta enseñanza, nosotros queremos hacerle reflexionar a usted para que pueda tomar los límites necesarios, para que pueda resguardar bien su vida usando el casco, usando el cinturón de seguridad, manejando con prudencia, respetando los límites de velocidad, para que no podamos vivir ni enterarnos más de estas historias tristes, sino siempre poder contar con finales felices, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, estas personas que han perdido sus miembros, pero han logrado reponerse, contar su testimonio de vida e incluso son un ejemplo para otras personas. Así es, esa es la palabra, son un ejemplo para otras personas porque mediante redes sociales también conocemos muchos casos y hoy en día ser influencer ya es para todos realmente. Tú prendes tu cámara y que muestres qué haces diario, realmente viene a ser una motivación para la persona que te está viendo tras esa pantalla. Claro que no en todo, pero sí hay casos donde hay personas que les hace falta una pierna, un brazo y pueden tener su vida normal realmente porque pueden hacer todas sus actividades e incluso trabajar. Entonces nos motivamos porque habemos personas que a veces también tenemos problemas, pero al lado de esos problemas los nuestros queda corto, o sea, pequeños, y nosotros decimos no. O sea, gracias a Dios estoy completa, estoy bien, entonces... Y me quejo. Gracias, ajá, y me quejo. Entonces, no. Y ahí es cuando tu chip cambia. Entonces, realmente sí, mucha gente es un ejemplo después de un accidente. Así es, bueno, y recordando la historia que leímos de Andrés, él decía que él no tuvo suerte, sino que Dios le había dado una segunda oportunidad. Y muchas personas que tienen accidentes de tránsito lamentablemente fallecen
y ya no tienen esa segunda oportunidad, a pesar de que se queden sin la piernita o sin las dos piernitas, pero están vivos y pueden aún cumplir con ese propósito por el cual vinieron aquí a la tierra. Entonces, si tal vez usted que nos está escuchando a través de la 91.9 ahí en las vías, en las carreteras, y también sufrió un accidente y Dios le dio una segunda oportunidad, entonces yo quiero invitarlo a que usted agradezca, que levante la mirada al cielo y le dé gracias a Papito Dios por haberlo tenido con vida, porque lo guardó de la muerte en ese accidente. Así que recordemos que Dios lo ama, Jesús lo ama, y agradézcale siempre por esa segunda oportunidad de vida, y ahora que tiene la segunda oportunidad de vida, ponerse serio y hacer las cosas muy bien, ¿no? Claro, no, sí, tú lo dices, ¿no es cierto? Dios nos da una segunda oportunidad y yo creo que tenemos, de las personas que sufren este accidente, ¿no es cierto?, tienen que aprovecharla y ahora sí respetar las señales de tránsito, Sí, ¿no es hacer las cierto? cosas bien, ahora hacer sí. las cosas bien y para no sufrir estas consecuencias. Bueno, pero aquí también podemos tocar otro punto, ¿no? Hay conductores imprudentes, o sea, digamos, yo salgo en mi moto, salgo sin casco y tengo un accidente porque yo me pasé el rojo y fue mi culpa. Ok, ya, es mi culpa, el Señor me da una segunda oportunidad y yo veo cómo salir adelante. Pero y las personas que lamentablemente no hicieron nada, que tal vez era un ciudadano que estaba caminando por las calles y un conductor ebrio vino y lo arrolló y tuvo que perder el brazo. Entonces ahí cómo podemos tratar, como psicóloga, digamos, cómo podríamos sanar esa herida hacia la persona que no estuvo manejando, que tal vez no incumplió ninguna norma de tránsito, pero le sucedió esto. Realmente como le pasó a nuestra compañera, que esperamos que venga la otra semana a motivar a muchas personas a salir adelante. Sí, y esa es la parte más dura de poder entender por qué me pasó y para qué me pasó. Sí, yo no tuve la culpa, yo he actuado bien, yo hago las cosas bien, estaba en mi casa, estaba comprando, no estaba tomando. Miles de preguntas en nuestra cabeza sin respuestas. Y es cuando Dios te tiene un plan perfecto para ti. Claro que, como dijo mi compañera, en la psicología tal vez no siempre se usa esa palabra o querer resolverlo de esa manera, pero realmente sí es así. Siempre vamos, del lado de la psicología vamos a decir, es que son problemas que tienes que aprender a afrontarlos, sale adelante, busca la manera, apégate a tu familia, busca actividades, mantén tu mente ocupada, haz ejercicio, aliméntate bien, búscale Y yo creo que ganas a la sobre todo vida. uno también no debe preguntarse tanto el por qué, porque siento que eso Ajá. hace daño. Tal vez puede Exacto. preguntarse, ok, me pasó ¿Para- esto, ¿para para qué? qué? ¿Qué puedo hacer con esto para yo ayudar a las demás personas? ¿Cómo Así puedo es. contar mi testimonio e impartirle a la gente? Esa es la parte espiritual, Ajá. la que estaba hablando exactamente, era la parte de la ciencia, el que tienes que hacer y lo que te dice una psicóloga, ¿no? Y también viene la parte espiritual, que se unen las dos. Es verdad que tú tienes que preguntarte para qué te pasa, pero también es muy normal que vivas el proceso. Y vivir el proceso es llorar, Así es. lamentarte, quejarte, gritar, no querer hacer nada, quedarte en tu casa, es vivir el proceso y ese es el proceso y no está mal. Lo que está mal es quedarte en el proceso y no querer salir. Entonces ya cuando tú vives ese proceso, esos días tan duros y tan difíciles, entonces te levantas y dices, ok, ¿para qué? Doblas rodillas, lloras, sigues llorando, pero solito eso va calmando dentro, porque Dios te va empezando a transformar de una manera diferente y estoy segura de que hay un propósito en tu vida diferente y todo pasa. Nadie se queda estancado si no quiere. Siempre encontramos un propósito para servir. Así, bueno, y recordándole a las personas que recién se están conectando y vayan a decir que están hablando estas chicas, ¿no? Si son de tránsito, pasaje y de seguridad vial, bueno, recordarles que hemos creado un nuevo proyecto, un nuevo segmento en nuestro programa de Tránsito, Pasaje Informa y está denominado Cuando la imprudencia cambia una vida y estamos contando testimonios de personas que les ocurrió un accidente de tránsito, ¿no? Y nos deja una enseñanza. Entonces, a través de esta enseñanza queremos invitar a la ciudadanía a reflexionar para que posterior a eso puedan evitar estas catástrofes. Claro, sí, no, y como tú decías, ¿no es cierto? Hay muchas, una de las consecuencias
que sufren otros accidentes en tránsitos son por las imprudencias de los conductores, ¿no es cierto? Y una de esas es el exceso de velocidad en las calles principales, ¿no es cierto? Que no respetan el semáforo, personas, ¿no es cierto?, que van conduciendo en estado etílico, van conduciendo con el celular. Entonces todo esto, personas que no utilizan el casco en las motocicletas. Todas esas conductas no solo afectan al conductor, sino afectan a los peatones y a todos los usuarios que están en la vía. Claro, a todos nos afecta. Así que nosotros como empresa de tránsito pasaje seguimos realizando estas campañas, seguimos concientizando a la ciudadanía para promover, ¿no es cierto?, una movilidad segura, una movilidad respetable en nuestro cantón Pasaje. Bueno, y hablando un poquito del tema, ustedes que pasan en el campo, ¿no?, con la gente, haciendo estas campañas, ¿cuáles son las imprudencias más frecuentes que ven aquí en el Cantón Pasaje? Exactamente, en las motos la mayoría de las imprudencias son que rebasan. Las motos eléctricas, como son tan pequeñas, sí, son tan pequeñas que rebasan, se pasan los rojos, igual las motos, o sea, yo creo que eso es el índice más alto aquí en Pasaje por los accidentes. Y también por no usar casco, recordemos. Claro, exactamente, porque en el momento que rebasan, lo chocan, salen volados y no tienen un casco, no hay una protección. Justamente a un compañero de la empresa le pasó un accidente, no tuvo la culpa, nos contaba. Él se iba a su casa, creo que vive en El Guabo, en Santa Rosa, y él tiene su moto y su casco y todo bien, gracias a Dios. Y él nos cuenta que un carro se le atraviesa, su moto se resbala, se cae, pero gracias a Dios su cuerpo tuvo rasguñones, todo, pero tenía el casco puesto. Entonces no pasó a mayores, tiene deslocado el dedito, daños físicos, pero gracias a Dios su cabeza súper bien, que es lo importante. Cuando hay un accidente y salen, por así decir, disparados, siempre caen contra una piedra, o sea, es entonces él terrible. puede contar la historia desde otro punto de vista. Tanto así que ya se reintegró la empresa antes de ayer. Ajá. Y nos contaba, nos mostró sus heridas, pero realmente está bien, sigue trabajando tranquilo, sin tanto esfuerzo, porque todavía tiene golpes, pero está con vida y está bien, entonces, para contar la historia. Sí, entonces eso mismo les iba a decir, ¿no? Como él tenía casco, lamentablemente le pasó un accidente, él no fue el imprudente, sino otra persona, pero pudo contar la historia y gracias a Dios está ileso, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de utilizar el casco? Así ¿Se dan cuenta cuál es la importancia? Porque si no hubiera utilizado el casco se hubiera golpeado su cabeza y otra hubiera sido la historia. Así que no ande con el casco en la mano, ni como gorrito, tiene que ponerse. A veces nos molestamos porque los policías de tránsito, quienes tienen la competencia actualmente aquí en el Cantón Pasaje, nos molestan, entre comillas, porque no usamos el casco y nos multan. Pero es que literalmente nos están protegiendo, están porque cuidando. Ya con esa multa que nos dieron, entonces uno va a decir, no, pues ahora sí me pongo el casco, ahorita sí la llevo, porque, ok, por la multa. A la mala, ajá, como siempre. No por cuidarme a mí, porque a veces no pensamos o pensamos que a mí no me va a pasar eso, yo no voy a accidentar, uno piensa así, ¿no? Pero ya como le pusieron la multa, uno por el miedo a la multa, más que sea por eso, ya lleva el casco. Y lo mismo pasa con el cinturón de seguridad. Y bueno, tocando un tema, quisiera también contarles una historia, ¿no? Y es de una familia. Eran 2 hermanitos y un papá. Se iban a ir para un día de piscina. La niña que iba atrás tenía el cinturón de seguridad, el papá tenía el cinturón de seguridad y el niño de 12 años más o menos, que ya podía ir adelante, no tenía el cinturón de seguridad. Entonces el señor parece que no se percata y se va debajo de un bus y el niño sale disparado contra el parabrisas, pero lamentablemente esa historia sí terminó mal porque el niño no sobrevivió por no tener el cinturón de seguridad. Entonces, como les digo, son 2 historias diferentes. Una que otros sí sobreviven y la pueden contar y pueden dar de testimonio y decir, oye, el casco sí sirve, oye, el cinturón de seguridad también sirve, y lamentablemente otras personas ya no pueden contarlas y ya no tienen esa segunda oportunidad, como estábamos leyendo en la historia que trajimos antes de abrir este diálogo.
Así es, compañera. Así que recuerde andar seguro, si está en carro con su cinturón y si está en moto con el casco. Y sobre todo respete las leyes de tránsito, no se pase los semáforos, que su vida está segura un 50-60% también, ¿no? No podemos decir el 100% porque, como hablábamos hace un momento, siempre hay personas imprudentes, a pesar de que uno siempre anda queriendo cuidarse y respetando. Así es, bueno, estamos llegando al final. Por aquí nos dice nuestro querido amigo de producción. Espero que les haya gustado este nuevo segmento denominado Cuando la imprudencia cambia una vida. Aquí no vinimos a poner tristes a las personas, pero sí vinimos a traerles una reflexión. Así que si usted nos estuvo escuchando mientras iba en su carro, en su vehículo, por favor, preste atención, abra su corazón y absorba como esponja todas esas recomendaciones que les dimos, y también grábese esos testimonios para que nosotros, incluso la persona que nos está escuchando, no seamos otra de esas víctimas, ¿no? Así es. Claro, no es cierto, así que hagamos las cosas bien, seamos prudentes porque la vida puede cambiar en un segundo. En un abrir y cerrar de ojos, dicen por ahí. Bueno, los cierros no está cambiando. Bueno, chicas, entonces vamos despidiéndonos. Es un honor para nosotros estar aquí una vez más con nuestro programa radial Tránsito, Pasaje, Informe. Muchísimas gracias. Me voy a robar unos minutitos para mandarle un saludo a mi esposo y a mi hija mía Victoria, que nos está viendo. Los quiero mucho, los amo y nos vemos pronto. Gracias. Así es, Karina. Chao. Sí, no es un gusto, ¿no es cierto? Una semana más estar aquí en Tránsito Informa, así que nos vemos la próxima semana. Bueno, y antes de despedirnos, quiero recordarles que, si Dios lo permite, la próxima semana traeremos a una compañerita de nuestro trabajo, quien nos contará su testimonio de vida. Ahí sí voy a pedir a la radio 1 hora, porque ese testimonio es totalmente impactante. Ajá. Y media hora nos queda muy, pero muy corto. Así que pido a la Radio Pública Jugones que me dé la próxima semana 1 hora. 1 hora, verán, ya les estoy diciendo. Bueno, chicas, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por vernos a través de Facebook Live. Chao, Gracias. chao. Chao. No, 91.9 FM, Radio Pública Jubones. Súbeme la radio.